Pocaterra nació en Valencia, Venezuela, el 18 de diciembre de 1889. Era descendiente de funcionarios de la Legión Británica y del Ejército Republicano por el lado paterno y emparentado con Miguel de Unamuno por el lado materno. Fue el menor de los 3 hijos del matrimonio de Jaime Demetrio Pocaterra y Mercedes Macpherson. La muerte de su padre, a los pocos meses de cumplirse 1 año de su nacimiento, hace que la familia fije residencia junto a los abuelos paternos. Tuvo una infancia muy dura, signada por la escasez, que años más tarde le dará un recurso único para su escritura, una noción cruda y absoluta de la miseria. Pocaterra, al igual que otros personajes de esa época, trascendió a lo largo de la historia por eso, por una pluma bastante fuerte y álgida contra las dictaduras y contra los regímenes autoritarios, como el de Gómez y antes el de Castro. Se desempeñó no solo como periodista con Gómez, sino también se desempeñó como periodista durante el periodo de Castro. Estuvo muy vinculado al periodismo y el periodismo se convirtió en alguna forma en eso, en un arma contra las dictaduras y contra los regímenes autoritarios. Sacrificó su vida familiar en pos de un ideal, ¿verdad?, por Venezuela. Y eso implicó no poder gozar de una vida familiar como otras personas. Novelista, ensayista, poeta y diplomático venezolano, José Rafael Pocaterra es considerado uno de los maestros del cuento venezolano del siglo XX. Es valorado tanto como hombre de letras como por su tenaz resistencia al régimen gomecista, que lo encarceló por primera vez en 1907 por su colaboración en el periódico opositor Caín. No había libertad de expresión durante el gomecismo. Fundamentalmente una dictadura en la que no hay libertad de expresión. Estas son dictaduras donde hay prensa de dos naturalezas. Está la prensa que es oficiosa, en mayor o menor medida. Está la prensa que se calla, de repente no es oficiosa, pero se pliega en alguna proporción. Y lo otro que puede haber ya es una prensa subversiva. Entonces, leer los periódicos de Juan Vicente Gómez, de la época de Juan Vicente Gómez, te ofrece una experiencia muy interesante, en la cual hay un periodismo de muchísima altura. Son periódicos muy cultos que están destinados a un segmento de la población muy educado, porque la abrumadora mayoría de los venezolanos no saben leer y escribir. Entonces, el periodismo que cumple una función importante, la función de lo que llaman opinión pública. Cuando se ve la opinión pública del siglo XIX, se ve la opinión de lo que aparece en los periódicos y lo que piensa la élite. El resto de la sociedad no importa qué piensa, o por lo menos no importa de la manera como podemos importar el día de hoy. Bueno, entonces esos periódicos son periódicos de un altísimo nivel, en la cual se habla de todo, con muchísima libertad, pero no se habla de los grandes problemas nacionales que puedan en alguna medida afectar al gomecismo. Lo contrario se castiga muy duro, se castiga de una forma muy severa. No solo se destacó como escritor, sino también incursionó en la política, en el periodismo y la educación. Pocaterra marca en la narrativa venezolana el inicio de un proceso netamente realista y, en su caso, un realismo satírico. Se involucra nuevamente en una conspiración junto a los redactores de Pitorreos y es apresado en La Rotunda en enero de 1919. Allí vivirá en la celda número 41 3 años de terribles torturas, castigos y soledad, y será testigo de varias muertes. De esos días obtendrá vivencias fundamentales para escribir años más tarde uno de los testimonios más agudos de la represión, Memorias de un venezolano de la decadencia. Mientras permanece en La Rotunda, trabaja en la primera parte de la novela de Juan de Ávila, que luego llevará por título La Casa de los Ávila. El cabo de los presos, Macedonio Guerrero, se convierte en su salvación, se ofrece como correo de la obra que escribe y más adelante permite la entrada de libros a la cárcel. Las memorias tienen una textura muy importante. Primero hay la parte que él recopila, todo integrado por supuesto. Está junto a eso las visiones de otros presos y torturados políticos. Entonces eso tiene una textura mixta con fotos que se empiezan a publicar ya en el exilio. ¿Qué hace Pocaterra? Estando preso, él logra escribir y sacar en cajas de fósforos, pequeñas cajas de fósforos que el cabo Guerrero las sacó en sus bolsillos de La Rotunda. Esos primeros elementos se conocen y se publican en Colombia, ¿sí? Y se sabe que es Gómez y que es escritores que están presos, en este caso Pocaterra, sacando y produciendo esa historia que tenía que conocerla el mundo, porque era el mundo de la dictadura y esto estaba cerrado en frontera.
y Pocaterra va a tratar de estar entre aquellos que van a organizar a los exiliados para avanzar sobre Venezuela y derrocar a Gómez, que es lo que ocurre en el desastre del Falque en el 29, que es lo que está detrás del desastre del Falque en el 29. El grupo de exiliados es sorprendido por las tropas del gobierno que habían sido alertadas sobre la operación. Sin embargo, se culpa del fracaso a Pocaterra por su decisión de huir a Trinidad y arrojar las armas al mar, tras la amenaza de los reclutas de unirse a las filas gomecistas. La expedición del Falque era una enorme conspiración en la cual querían todos a la una acabar con Gómez. Aquello fracasa por desorganización inicialmente y por una completa falta de comprensión de lo que pasaba en Venezuela. Mucha gente del exilio duró 10, 15, 20 años el exilio y le había perdido la pista a Venezuela. No tenía una idea clara de la eficiencia de la policía y del ejército gomecista. Entonces, bueno, claro, si tú no estás unido y no tienes una información clara, tú terminas haciendo una situación tan patética como la que pasó en Cumaná.